Los verdaderos orígenes del tarot. Una historia entre juegos, misterio y esoterismo. Cuando escuchamos la palabra tarot, muchas personas piensan inmediatamente en magia, adivinación, brujería o predicciones del futuro. Sin embargo, la historia real del tarot es mucho más interesante de lo que parece. Para entender de dónde viene el tarot, debemos viajar varios siglos atrás, hasta la Europa del Renacimiento. ¿De dónde viene la palabra tarot? La palabra tarot proviene del francés tarot, que a su vez deriva del italiano tarocchi. Lo curioso es que nadie sabe con certeza qué significa originalmente la palabra tarocchi. Los historiadores han debatido durante siglos sobre su origen. Una teoría sugiere que podría relacionarse con la palabra árabe tar, que significa descartar o separar. Algo que tendría sentido porque los juegos de cartas de la época incluían cartas que se descartaban. Otros investigadores creen que simplemente era una palabra inventada para nombrar un nuevo tipo de juego de cartas que se hizo popular en Italia durante el siglo XV. Lo que sí sabemos es que no existe evidencia histórica que demuestre que la palabra tenga un origen egipcio, atlantio sobrenatural. El nacimiento de las cartas. Antes de que existiera el tarot, ya existían los naipes. Las cartas probablemente nacieron en China, alrededor del siglo IX, y fueron viajando a través de Asia y el mundo islámico hasta llegar a Europa. Hacia el siglo XIV, las cartas ya eran populares en países como España, Francia e Italia. Estas barajas tenían palos similares a los actuales y se utilizaban principalmente para jugar. Nadie las usaba para predecir el futuro. El tarot aparece en Italia alrededor de los años 1430 y 1440. En el norte de Italia, algunas familias nobles comenzaron a encargar barajas especiales, mucho más elaboradas. Estas nuevas barajas recibieron el nombre de tarocchi. Tenían las cartas normales, pero además incluían una serie de cartas adicionales, ilustradas con personajes y símbolos muy llamativos. Entre ellas aparecían el emperador, la emperatriz, el papa, el ermitaño, la muerte, la rueda de la fortuna, el mundo, el loco. Estas imágenes reflejaban la visión medieval y renacentista del universo. Eran representaciones de la sociedad, la religión, el poder, la vida, la muerte y el destino humano. El tarot era un juego. Aquí viene algo que sorprende a muchas personas. El tarot no nació como una herramienta para adivinar el futuro. Durante más de 300 años fue simplemente un juego de cartas. Las familias nobles italianas jugaban con estas barajas de la misma manera que hoy jugamos póker, dominó o ajedrez. Los registros históricos muestran que durante siglos nadie hablaba del tarot como un instrumento mágico. Era entretenimiento. Entonces, ¿cuándo comenzó la adivinación? La transformación ocurrió en el siglo XVIII. En esa época Europa estaba fascinada por los misterios del antiguo Egipto. Muchos intelectuales creían que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos secretos perdidos. Fue entonces cuando apareció un estudioso francés llamado Antoine Cour de Gébelin. En 1781 publicó una teoría revolucionaria. Afirmó que el tarot no era un simple juego italiano. Según él, las cartas eran en realidad fragmentos de un libro sagrado del antiguo Egipto que había sobrevivido oculto durante miles de años. El problema es que no presentó ninguna prueba histórica. Hoy los historiadores consideran que esta teoría era incorrecta, pero tuvo un enorme impacto. El nacimiento del tarot esotérico, después de las ideas de Cour de Gébelin. Muchas personas comenzaron a estudiar el tarot desde una perspectiva mística. Uno de ellos fue Jean-Baptiste Alliot, más conocido como Eteilla. Fue uno de los primeros en crear métodos para leer el tarot con fines adivinatorios. Diseñó significados específicos para cada carta y publicó manuales explicando cómo interpretar las tiradas. A partir de ese momento, el tarot comenzó a transformarse en la herramienta espiritual que conocemos hoy. El siglo XIX y el ocultismo. Durante el siglo XIX surgieron numerosas sociedades secretas interesadas en el esoterismo. Estas organizaciones asociaron el tarot con la astrología, la alquimia, la cábala, la numerología, el simbolismo espiritual. Las cartas empezaron a verse como representaciones del viaje del alma humana. Ya no eran solo imágenes. Cada símbolo adquirió significados profundos. Por ejemplo, el loco pasó a representar el inicio de un viaje espiritual. La muerte dejó de significar una muerte física y comenzó a interpretarse como transformación y renacimiento. La rueda de la fortuna simbolizó los ciclos inevitables de la vida. El tarot Rider-Waite. A principios del siglo XX, apareció la baraja que cambiaría la historia del tarot para siempre. Fue creada por Arthur Edward Waite y ilustrada por
Pamela Colman Smith. La baraja conocida como Tarot Rider-Waite introdujo ilustraciones completas en todas las cartas. La rueda de la fortuna simbolizó los ciclos inevitables de la vida. El Tarot Rider-Waite. A principios del siglo XX, apareció la baraja que cambiaría la historia del tarot para siempre. Fue creada por Arthur Edward Waite y ilustrada por Pamela Colman Smith. La baraja conocida como Tarot Rider-Waite introdujo ilustraciones completas en todas las cartas. Gracias a sus imágenes detalladas, el tarot se volvió mucho más fácil de interpretar. Actualmente es la baraja más influyente y una de las más utilizadas en todo el mundo. ¿El tarot realmente predice el futuro? Esta es una pregunta que genera debate. Desde el punto de vista histórico y científico, no existe evidencia de que las cartas puedan predecir acontecimientos futuros de manera sobrenatural. Sin embargo, muchas personas utilizan el tarot como una herramienta de reflexión personal. Las imágenes y símbolos pueden ayudar a explorar emociones, pensamientos y situaciones de la vida desde nuevas perspectivas. Por eso algunas personas lo consideran una guía espiritual más que un método de adivinación. Conclusión. La verdadera historia del tarot comienza en la Italia del siglo XV, como un juego de cartas para la nobleza. Durante siglos fue simplemente entretenimiento. No fue hasta el siglo XVIII, cuando surgieron teorías que lo relacionaron con conocimientos ocultos y antiguas civilizaciones. Con el tiempo, esas ideas transformaron el tarot en uno de los sistemas simbólicos y espirituales más famosos del mundo. Y quizás eso es lo más fascinante del tarot. Nació como un simple juego, pero terminó convirtiéndose en un espejo donde millones de personas buscan respuestas sobre su vida, su destino y sobre sí mismas. Tal vez el mayor misterio del tarot no sea si puede predecir el futuro, sino como unas cartas creadas hace más de 500 años siguen despertando la imaginación, la fe y la curiosidad de millones de personas en todo el mundo.